Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 6 de mayo, le tenemos las noticias. En evento masivo, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez comprometió la pacificación de Michoacán y el país mediante un cambio en la estrategia de seguridad. Maínez defendió al candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Michoacán, Carlos Herrera, al asegurar que nunca propuso sentar a la mesa a los criminales y señalar que más bien fue el crimen organizado el que le impidió ser gobernador de Michoacán. La candidata al Senado por PRI-PAN-PRD, Araceli Saucedo Reyes, se declaró en empate técnico con sus opositores de Morena, al señalar que tienen solo 3 puntos de diferencia en la preferencia ciudadana. El abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Cámara Alta, Humberto Lucatero, firmó este domingo la agenda ciudadana, con lo que comprometió acciones en favor del desarrollo de Morelia. A prácticamente la mitad de las campañas proselitistas, el alcalde con licencia Alfonso Martínez Alcázar confió en que los apasionamientos electorales se terminen tras la jornada de votación y pueda mejorar la relación con el gobierno estatal. El Instituto Electoral de Michoacán reportó la renuncia de un total de 468 candidatas y candidatos, lo que representa 84 más que en el proceso electoral del 2021, aunque se desconocen los motivos. Por falta de quórum, el Congreso del Estado suspendió la sesión plenaria y en consecuencia 3 presidentes municipales provisionales no pudieron rendir protesta, ni los suplentes de algunos legisladores que están ya en campaña. Para exigir la regulación del consumo lúdico de la marihuana, integrantes de la comunidad canábica de Morelia realizaron una caminata hasta el primer cuadro de Morelia, donde fumaron la cannabis en plena vía pública. A partir de este lunes 6 de mayo, inicia la entrega de boletos a quienes buscan asistir al concierto del cantante Alejandro Sanz el próximo 10 de mayo. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que me denuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Estamos iniciando semana, es lunes 6 de mayo, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Un gusto saludarle como todas las mañanas. Le invito a que se quede con nosotros en este momento, estamos ya también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Y en este caso, usted ya lo sabe, podrá ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. Soy su servidor Carlos Monge, estaré pendiente también de sus comentarios, críticas, sugerencias, nos las puede hacer llegar a través de esta plataforma de Facebook. Si le resulta más sencillo, bueno, mándenos también un mensaje vía WhatsApp al número 4434-620271. Se lo repito, 4434-620271. Aquí estaremos pendientes y en unos minutos más, con gusto, daremos lectura. Hoy estamos arrancando el día, 16 grados. No sé usted qué opine, pero ha sido una noche, por lo menos en mi caso, que la he sentido calurosa, complicada por el nivel de calor que se estuvo sintiendo.
Y hoy, bueno, pues estamos arrancando a 16 grados, habíamos estado iniciando la semana pasada a 14, incluso a 13, hoy estamos a 16 grados. Nos dice además el Meteorológico Nacional que será un día preponderantemente nublado, sin embargo, vamos a alcanzar temperaturas de 32 grados por ahí de la 1 a 2 de la tarde para que usted lo tome en cuenta. Vámonos con las noticias porque estuvo en la capital michoacana el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez el pasado sábado. Comprometió la pacificación de Michoacán y el país, dijo, mediante un cambio en la estrategia de seguridad. Pacificar a Michoacán y a México al poner fin a una etapa de violencia e impunidad que inició hace 3 sexenios, comprometió en la capital del estado el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien sin atreverse a mencionar el nombre, se refirió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa como un michoacano que traicionó al estado al iniciar una etapa de violencia e impunidad. El abanderado del Partido Naranja encabezó en la plaza en honor del generalísimo Morelos un evento masivo, donde resaltó la asistencia de numerosos niños, adolescentes y jóvenes, a quienes ofreció darles la prioridad que se merecen, a la vez que anunció un cambio de estrategia de seguridad. Donde lamentablemente un michoacano traicionó a su estado e inició una etapa de horror, e inició una etapa de violencia, de impunidad, hace 3 sexenios. Lo decimos en Michoacán, donde la gente sufre la extorsión, el derecho de piso, las calles inseguras, donde las mujeres sufren la amenaza de la violencia. El próximo sexenio vamos a pacificar el país y vamos a pacificar Michoacán. Vamos a cambiar la estrategia de seguridad que ha traído sangre, horror y dolor a millones de familias y vamos a recuperar México y Michoacán para su gente. Acompañado en el escenario por los candidatos al Senado de la República, Carlos Herrera Tello, Michelle Garibay Cocó y Carla González Villalobos, aseguró que su gobierno no verá en las personas un voto ni las tratará como clientelas electorales. En uno de los estados con mayor disidencia del magisterio en el país, Maínez deslindó a los docentes de la problemática que enfrenta el sector, al señalar que las escuelas están abandonadas desde hace 30 años, pero debido a la irresponsabilidad de otros gobiernos que las abandonaron. Se culpa a los maestros, pero no se dice que hay más de 100,000 escuelas que llevan 30 años abandonadas en este país. No se dice que hay más de 100,000 escuelas, más de la mitad de las escuelas del país, que no tienen una sola computadora. No se dice que el 70% de las escuelas de este país no tienen internet, que hay prácticamente 40,000 escuelas que no tienen agua potable. Eso no es culpa de los maestros, sino de gobiernos indiferentes, de gobiernos que han perpetuado una lógica de corrupción, de abandono y de olvido. Reiteró los compromisos que hizo en el último debate de implementar un salario mínimo de 10,000 pesos mensuales y una jornada laboral de 2 días de descanso a la semana. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Además, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, acusó al gobierno de Michoacán de organizar los eventos en estadios vacíos a su contrincante de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum Pardo, en alusión al mitin que encabezó la exjefa de gobierno en el Colosio del Quinceo el 9 de marzo. Aseguró que, por el contrario, a Movimiento Ciudadano pues hace eventos masivos, evita más bien los eventos masivos porque representan un esfuerzo extraordinario en el que participan personas de todas las edades. A Claudia, sus estadios vacíos se los organiza el gobierno del estado. Y aquí en Michoacán y en Morelos, luego me dicen, y nosotros tenemos más del doble de eventos que la candidata del PRI del PAN, y ella lleva 3 partidos que la respaldan, supuestas estructuras de muchos años, y tenemos el doble de eventos que la candidata del PRI del PAN. Tenemos una campaña mucho más intensa, que es ciudadana.
no se puede comparar una campaña que la organizan los gobernadores, como es la campaña de Sheinbaum y de Morena, con una campaña que están organizando los ciudadanos, que están haciendo niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala Maínez. Dice que más vale más eventos con todo tipo de personas y de grupos, mejor dicho, de grupos poblacionales, y no solo eventos en estadios organizados por los gobiernos en turno, como acusó al de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez para favorecer a Claudia Sheinbaum. Maínez también defendió al candidato de Movimiento Ciudadano. El experredista, con esas siglas compitió, y las del PRI y las del PAN, para gobernador de Michoacán, Carlos Herrera, al asegurar que nunca propuso sentar a la mesa a los criminales, y señaló que más bien fue el crimen organizado el que le impidió ser gobernador de Michoacán. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, rechazó que la solución a la violencia que afecta al país sea un pacto con los criminales, y descartó también que el aspirante al Senado de la República por su partido, Carlos Herrera Tello, se haya pronunciado por sentar en una misma mesa criminales y autoridades para buscar una salida a este problema. En atropellada entrevista, aclaró que fue el crimen organizado el que le hizo el fraude al excandidato a la gubernatura por PRI, PAN y PRD, y atribuyó las publicaciones de las declaraciones de su compañero de partido a una campaña permanente de difamación en su contra. No, eso no lo ha planteado Carlos Herrera. Si Carlos Herrera hubiera hecho pacto con los criminales, el fraude lo hubiera favorecido a él. No planteó eso. Él no planteó eso. Sabemos que tenemos también a muchos de los poderes mediáticos en contra, que hay una campaña de difamación permanente contra nosotros y contra nuestras candidaturas, pero afortunadamente la gente indaga, la gente busca. Ahí está nuestra trayectoria, y aunque nosotros no tenemos medios a nuestro favor ni dinero para hacerlo, la verdad siempre sale a la luz. Carlos Herrera, la verdad es que el que le hizo el fraude fue el crimen organizado para no ser gobernador. De esta manera, el abanderado presidencial desestimó las declaraciones que hizo apenas el 22 de abril el exsecretario de Gobierno, Herrera Tello, quien afirmó en conferencia de prensa que para acabar con el problema de inseguridad en Michoacán, se tienen que sentar a la mesa los generadores de violencia y de paz para que realicen un diagnóstico y definan qué hay que hacer. Señaló que la pacificación se logrará cambiando el enfoque. En lugar de declararle, por ejemplo, la guerra a las drogas, tenemos que pensar en otra visión, en una visión de regulación. Hace mucho más daño una botella de ron que la amapola, que la marihuana, y hace mucho más daño la prohibición, que hace que nuestras niñas y nuestros niños en la adolescencia se tengan que enfrentar con rufianes que les dan piedra, que les dan crack, que les dan un montón de cosas ilegales, y que el gobierno no está recaudando esos impuestos. A pregunta expresa, Álvarez Maínez denunció que la federación ha protegido a quien sea con tal de que se afilien a Morena, mientras sus gobiernos estatales y ayuntamientos han acreditado que son perfiles que traicionan, que roban y que mienten, y ejemplificó con Guerrero, Colima y Michoacán, donde Morena está defraudando. Sin embargo, rechazó considerarlo un narcopartido, al señalar que este término está fuera de sentido común y no lo utilizará al considerarse un candidato con responsabilidad. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, tiene parte de razón en lo que dice Maínez, porque en el caso de Michoacán, en la elección pasada, quedó demostrado que el crimen organizado incidió en los comicios, nada más que las autoridades electorales consideraron que no había sido tan importante su participación, que por lo menos no se pudo demostrar, y entonces no echaron abajo la elección, que era lo que pretendía en ese momento el candidato del PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera, y candidato también de todos conocido, de Silvano Aureoles Conejo, que finalmente Silvano fue el que dio la batalla legal para defender esa elección donde participó
Carlos Herrera, realmente el que estuvo encabezándola. Recordará usted que estuvo manifestando que tenía pruebas de que el crimen organizado se había metido en la elección, no solamente en algunas casillas de Mújica, de Nuevo Urecho, que fueron las que se echaron abajo, sino en otras partes del territorio. Al final las autoridades electorales dijeron que no. Nada más se echaron abajo algunas casillas, se acortó la distancia entre el primer y segundo lugar, es decir, entre Alfredo Ramírez y Carlos Herrera, pero le dieron el triunfo finalmente a Alfredo Ramírez, una elección evidentemente manchada, desafortunadísima, porque se pudo demostrar la presencia del crimen organizado. Ahí tiene cierta razón Maínez, pero en lo que no tiene razón es en lo que señala de un Carlos Herrera, cuando él, el pasado 22 de abril, exsecretario de gobierno, vale la pena tenerlo en cuenta porque fue secretario de gobierno de Silvano Aureoles. Y ahora que es candidato, Carlos Herrera, que quiere ser senador de la República, afirmó en una conferencia de prensa que para acabar con el problema de la inseguridad en Michoacán se tienen que sentar a la mesa, dijo él, los generadores de violencia y los generadores de paz. Y esta parte evidentemente Maínez o la ignoraba o hizo como que la ignoraba porque evidentemente no le gustó que un Carlos Herrera, experredista, expriista o expanista o ex apoyado por estos tres partidos políticos, exfuncionario de Silvano Aureoles, pues siendo secretario de gobierno no haya mejorado las condiciones de seguridad, y dos, que ahora se le olvide su pasado y pues diga que tiene propuestas para mejorar la seguridad cuando tuvo su oportunidad y prácticamente pues no logró nada. Y bueno, para colmo de males, pues Maínez trata ahora de repararle ahí la plana a Carlos Herrera, y para recordarle a Maínez que alguien le haga llegar ahí esta declaración. Aquí recordamos lo que ya le habíamos informado que alguna vez dijo en esa rueda de prensa el 22 de abril, Carlos Herrera, donde él plantea sentar a la mesa a los criminales. Escuche usted. Lo que se necesita es sentar a la mesa a todos los actores relevantes que están generando violencia y que pueden generar paz para que Michoacán llegue a un estado diferente. Si en Michoacán no hay una estrategia de construcción de paz profesional, incluyente, con recursos suficientes, no van a llegar las inversiones a Michoacán. Un diagnóstico donde estén sentados a la mesa los buenos, los malos y los regulares, para que eso nos diga en Michoacán qué se tiene que hacer. Es una manera coloquial de decir que aquellos que están en el sector productivo, aquellos que trabajan todos los días y aquellos que están en alguna actividad que está calificada por la ley como criminal. Es una manera, digamos, coloquial. Bueno, pues ahí está lo que dijo Carlos Herrera, que Maínez dijo que no dijo. Así los políticos, a veces es sorprendente la capacidad que tienen para mentir, impresionante, pero bueno, pues ahí tiene usted a Carlos Herrera y un movimiento ciudadano que además le ha dado cabida a cualquier cantidad de personajes que vienen, por ejemplo, del PRD, y a los que hoy los hicieron de nueva cuenta plurinominales, como Víctor Manríquez, ¿le suena? Él es diputado local porque era del PRD, trabajó todavía en la contienda con Silvano Aureoles, le encargaron allá la tierra de donde él viene, Uruapan, les fue muy mal, perdieron, les dieron una paliza, allá quedó Morena totalmente empoderado y es alcalde Ignacio Campos. Y bueno, después de esta derrota, después de que sintió que el barco se estaba hundiendo, pues personajes como Manríquez saltaron del barco y ahora se fueron a Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano le abrieron las puertas, como aquí nos lo reconoció el dirigente estatal, Toño Carreño, también candidato. Y bueno, pues le dejaron ni nada más ni nada menos que la plurinominal número 1 para que siga siendo diputado local. Ese es el partido que dice Maínez que tiene nuevas prácticas, que es nuevo. Y ahí tiene usted al candidato que trata de borrar lo que dicen y las propuestas que dejan sus candidatos, como esta de Carlos Herrera, de sentar a la mesa a los generadores de violencia y a los generadores de paz. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ojalá que alguien informe
a su candidato presidencial Maínez. En más de la política, la candidata al Senado del PRI, PAN y PRD, Araceli Saucedo Reyes, se declaró en empate técnico con sus opositores de Morena, al señalar que tienen solo 3 puntos de diferencia en la preferencia ciudadana. A prácticamente un mes de la jornada de votación, la candidata al Senado de la República por PRI, PAN, PRD, Araceli Saucedo Reyes, afirmó que mediciones y sondeos internos de la coalición Fuerza y Corazón por México la colocan en empate técnico con sus contrincantes de Morena, al tener solo 3 puntos de diferencia en la preferencia ciudadana. Entrevistada al realizar brigadeo en cruceos de libramiento de la capital michoacana, recordó que todavía hay 18% del electorado que no ha definido su voto, por lo que intensificarán el trabajo de cara con la ciudadanía para que conozcan que su propuesta pretende regresar todos los programas que Morena y el gobierno federal han eliminado. Nosotros tenemos mediciones internas, sondeos internos que están levantando nuestras dirigencias nacionales semana a semana y amanecimos con los resultados de esta semana que nos ponen realmente a 3 puntos. Esto indica que es un empate técnico, en realidad 3 puntos no es nada, por eso les decía que seguir conquistando los corazones de Michoacán es importantísimo en esta recta de este mes o 3 semanas que restan para la elección. Saucedo Reyes aseguró que la fórmula que hacen con Humberto Lucatero ha ido de menos a más, sobre todo porque su propuesta busca reconstruir un México de oportunidades para las futuras generaciones. Precisó que ya tiene definida la primera propuesta que promoverá en la Cámara Alta y será la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para duplicar el presupuesto que obtienen los estados y ayuntamientos de la recaudación fiscal. Vamos con la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal, vamos a promover que el reparto de los recursos federales se distribuyan de manera más justa, que la federación se pueda quedar, hay una fórmula hoy matemática que no es una fórmula justa para estados y municipios. La federación se queda con 80 centavos de cada peso que pagamos de impuestos, los estados con 20 centavos, los municipios con 5 centavos. ¿Y qué queremos hacer? Que esta fórmula se distribuya, pero de otra forma, que la federación se pueda quedar con 70 centavos, 10 menos, para que los estados puedan tener 30, el estado se quede con 20 y los municipios con 10. Significa que es hablar de duplicar el presupuesto que tenemos los municipios, que tienen los propios estados. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que el camino que marcan como candidatos al Senado y a la Cámara Federal de Diputados es regresar al cuadro de enfermedades con atención médica gratuita, el cáncer para niños y adultos, recuperar las becas para los estudiantes en el extranjero, transporte gratuito también para estudiantes y apoyos para mujeres jefas de familia. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. El edil con licencia en la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, confió en que queden atrás los apasionamientos luego del proceso electoral, al considerar que en unas semanas pueda mejorar la relación con el gobierno del estado para que el ayuntamiento de Morelia cuente con su respaldo y el de la administración federal. Señaló que en estos momentos no ve voluntad de apoyo de la administración estatal, pero calculó que pasada la jornada de votación esto pueda mejorar. Yo espero que pasando la elección se mejore mucho la comunicación para con el Estado y podamos dejar atrás los temas de los apasionamientos electorales y podamos continuar en el municipio trabajando mucho y teniendo el respaldo de los otros niveles de gobierno. Pues hoy no, pero espero que después del 2 de junio pueda haberla. Ante habitantes de la tenencia de Tacícuaro, Martínez Alcázar aseguró que habrá coordinación con legisladores federales y estatales para incrementar el presupuesto del que dispone en este momento el ayuntamiento para atender las necesidades de los ciudadanos. Trabajo coordinado entre el Congreso de la Unión, la legislatura local y el Ayuntamiento de Morelia para incrementar los recursos y atender las necesidades prioritarias de los morelianos en obra pública,
ofrecieron en la tenencia de Tazícuaro el edil con licencia y candidato a la reelección Alfonso Martínez Alcázar, así como los abanderados de la coalición Fuerza y Corazón por México. En la plaza principal de la localidad, el candidato del PAN y PRD, Alfonso Martínez, recordó que se han reparado 550 kilómetros de caminos durante su administración, pero consideró necesario reforzar los trabajos y atender a localidades más alejadas. Necesito tener en el Congreso respaldo para que, ya lo decían, no nos quiten el recurso que le corresponde a Morelia, porque las necesidades son muchas y el recurso es propio. Pero cuando escuchas a la gente, sabes con qué le vas a continuar. Aquí le vamos a continuar con las techumbres, las dos, ya son un compromiso, las dos techumbres, con los caminos y por supuesto que escuchando para ver con qué más vamos a ponernos a trabajar. Ahí mismo, la candidata del PRI, PAN y PRD al Senado de la República, Araceli Saucedo Reyes, llamó a cerrar filas para impedir que el gobierno federal y los legisladores de Morena, junto con sus partidos aliados, tomen decisiones que afecten a los sectores prioritarios como la salud y el campo. Ante habitantes de la tenencia, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que diputados federales y senadores de la alianza opositora serán garantía de que regresen los buenos programas sociales. Ya estuvo bueno de dejar al campo sin apoyo, de tenerlo en el olvido. Las familias que hoy lamentablemente tienen a sus hijos padeciendo de cáncer, sin medicinas y sin medicamentos, esto se debe a tener un gobierno insensible, que no ha apoyado, que no estuvo de la mano y que no estuvo del lado de México. Por eso es importante llegar a la Cámara del Senado, a trabajar para que regresen los buenos programas sociales, a trabajar para mejorar los presupuestos y que cambie el rumbo del país. El candidato a diputado federal por el Distrito 8 de Morelia, Roberto Carlos López García, llamó también a dar continuidad a los proyectos exitosos de la actual administración municipal, pero aclaró que para ello se requiere el apoyo de diputados federales y locales para garantizar los recursos necesarios. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y mire, déjeme platicarle que hoy el equipo de campaña justamente del candidato Alfonso Martínez da a conocer a través de un comunicado pues los resultados de una consulta que hace la empresa Target Consulting y que dice lo siguiente. Primero, que se levantaron 800 cuestionarios a igual número de personas vía telefónica, que el levantamiento se hizo del 25 al 28 de abril. Y bueno, según estos resultados, se le preguntó a las personas que si hoy fueran las elecciones, por qué alianza o partido político votaría usted. Y en el caso de la alianza que acompaña a Alfonso Martínez, es decir, PAN-PRD, obtendría el 48.7% de los votos. En segundo lugar, estaría la coalición que acompaña a Carlos Torres Piña, es decir, Morena, PT y Verde Ecologista, con el 28.2%. En el tercer lugar estaría René Valencia del PRI con el 8.4%. Luego vendría el porcentaje de indecisos, que sería del 6.9%. Luego los que dijeron que por ninguno, que sería el 5.2%. Luego está Héctor Ayala de Movimiento Ciudadano con el 1.6%, y aparece también Gilberto Pizarro del PES con el 0.9%. La que no aparece en esta encuesta es la candidata del Partido Nuevo, Gisela Vázquez, que es el único partido, primero, creo que se llama Primero Michoacán. A ver, ahorita checo porque se me anda ya ahí olvidando, pero la candidata es Gisela Vázquez y ella no aparece aquí en los resultados, solamente los que le acabo de mencionar. Y bueno, pues dice que son 20 puntos de diferencia a favor de Alfonso Martínez, lo que retrata esta encuesta a favor justamente del alcalde en este momento,
con licencia. Así pues, lo que señala esta encuesta que se hizo en días pasados en Michoacán. Y mire usted, el Instituto Electoral del Estado reportó la renuncia de 468 candidatos y candidatas, lo que representa 84 más que en el proceso electoral del 2021. Un total de 84 candidatos más que en el proceso electoral 2021 renunciaron a sus cargos luego de que el pasado 3 de mayo concluyó el plazo para sustituir candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y ayuntamientos. De acuerdo con datos del Instituto Electoral de Michoacán, se tenían 286 renuncias ratificadas, de las que se sustituyeron 167 en la sesión del Consejo el pasado 27 de abril y posteriormente llegaron otras 182 renuncias, lo que hizo un total de 468 durante este proceso electoral, una cifra mayor a la del 2021 cuando se reportaron 384. La consejera Viridiana Villaseñor Aguirre señaló que no se pueden tener elementos certeros para establecer que dichas renuncias se dieron por el tema de inseguridad, porque no se establecen los motivos, por lo que más bien atribuyó esto al cumplimiento de las acciones afirmativas. Respecto a este tema en particular, pues puede ser muy variado el tema de las renuncias, ¿no? Desde que pues por motivos personales consideren que ya no es viable la candidatura, a veces por temas de paridad hubo varias sustituciones que se tuvieron que recorrer, por ejemplo, la paridad vertical, es decir, que una sindicatura correspondía a otro género y la ordenábamos cambiar, entonces esto implicaba que toda la planilla se tuviese que mover. Y creo que alguno de estos factores pudo haber sido el tema de las renuncias, que como les tuvieron que mover el tema de qué regiduría les correspondía, si estaban en la 1 la tenían que mover a la 3, si estaban en la sindicatura les cambiamos el género y los movían hasta la regiduría 4, esto pudo haber generado que ya no les gustara la nueva posición. Reiteró que si los partidos pretendían que estas sustituciones se vean reflejadas en la boleta electoral, deberían hacerlas antes del 27 de abril. Quienes no lo hicieron así, ya no se podrán aprobar estos cambios. Reporte para Postdata, América Juárez Navarro. Bueno, déjeme decirle que el partido que acompaña a Gisela Vázquez, que ahora se me olvidó, es Tiempo por México, y aquí me ayudaron rápido los compañeros. Y bueno, pero así está pues esta encuesta donde ponen a Alfonso Martínez 20 puntos arriba de Carlos Torres Piña. Déjeme hacer una breve pausa. Al regresar tenemos hoy la oportunidad de dialogar para que usted lo conozca también sus propuestas, si es que todavía no lo conoce o lo conozca un poco más, a Humberto Lucatero. Él es candidato al Senado, respaldado por los partidos PAN, PRI y PRD. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como ya le anticipaba, hoy tenemos la oportunidad de dialogar aquí en la cabina de Vox con el candidato del PAN, del PRD y del PRI al Senado de la República en la segunda fórmula, Carlos Humberto Lucatero. Candidato, buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, empecemos por el principio, como luego destaco aquí en este momento. ¿Quién es Carlos Humberto Lucatero? Pues a mí me dicen Beto. Yo soy Beto Lucatero para todos los amigos, para toda la gente de la región donde yo vivo, que es Peribán. Ahí nací hace 34 años y he militado en Acción Nacional desde el 2008 más o menos, 2009. He tenido campañas en el juvenil desde que me acuerdo, en el 2011 la primera con Luisa María Calderón en la región del distrito local 9, en ese momento de Los Reyes. Y he sido pues de todo en el partido, consejero, formador. Hoy soy candidato de esta coalición por una invitación que recibo después de que fui secretario de los ayuntamientos de Peribán, de Tinguindín y trabajé en el Ayuntamiento de La Piedad como director de comunicación social. Soy una persona que he trabajado en el sector privado, mucha parte del tiempo en el que también lo he hecho en la administración pública. Tengo la preparación, pues me he preparado, soy egresado de la UNIVA de La Piedad de Comunicación y luego estudié la maestría en Administración Pública porque tuve la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento y como he trabajado en empacadoras de aguacate con una gran cantidad de personas, estudié la maestría en Desarrollo Organizacional y Humano. Y esta preparación pues me llevó a tomar el reto también de egresar del doctorado en Política Pública de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Me siento muy orgulloso de ser egresado de este sistema estatal de educación. Y pues aquí estoy el día de hoy representando a estos tres partidos en una propuesta fresca, diferente, nueva al Senado de la República. Mucho se comentó al principio que el PAN iba a elegir a un de candidato a este Senado a un empresario del aguacate. Eres empresario del aguacate, ahora decías que has trabajado en empresas de aguacateras, entonces ¿eres o no eres dueño? No, no soy dueño. No eres dueño, eres nada más, has sido... La verdad es que como yo dirigía la empresa de forma general, la gente siempre relacionó que yo era quien dirigía o el dueño, pero yo era el que dirigía todas las transacciones de compra-venta, promoción, todas las relaciones públicas, entonces pues siempre se me vinculó como el dueño, aunque yo era el trabajador. ¿Y qué dices? Y qué lástima. Que ojalá, ¿no? Oye, ¿y por qué quieres ser senador? Fíjate que a mí cuando me invitaron a ser candidato al Senado, yo identificaba muchos temas pendientes en el Senado de la República, pero sobre todo como trabajaba con agricultores, con productores de aguacate, y déjame decirte que no nada más de aguacate, porque también trabajé con productores de limón y de mango en la zona de Tierra Caliente. Conozco un poco del tema de la guayaba porque quisimos abrir ese mercado en algunos sectores de aquí, del mercado nacional en México, con muchos supermercados del norte del país. Yo trabajé en varias frutillas, incluso en algunas que quisimos implementar o estamos ahí tratando de implementar porque son cultivos mucho más sostenibles con menor consumo de agua. Ya era una preocupación el agua en todo el estado. Ya había mucha pues problemática para que en el mismo campo tuvieran agua y muchas huertas con resequedad a los productores del campo, y no creas que a los grandes productores, a los productores pequeños, esos que trabajan ellos mismos su tierra, que tienen que salir adelante pagando gasolinas carísimas, diésel para los bombeos, para el riego, con un incremento brutal y además con nada de apoyos. Antes se les apoyaba un poco con los fertilizantes, se les apoyaba con algún programa como los de Procampo que les daban de repente un financiamiento para comprar maquinaria, y no crees que tractores y bombas, sino maquinaria de implementos muy pequeños que apenas les ayudaban a pues que año con año fueran recuperando tal vez el gasto que invertían en la producción y pues los gastos personales. Y estos productores que se abandonaron, que tienen hoy una grave crisis de agua, yo sabía porque había platicado muy bien con ellos,
que tienen temas de mucha preocupación, por ejemplo, como el abandono al campo y el tema del agua. La Ley General del Agua está detenida en el Senado de la República y hoy hay 2 emplazamientos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte para revisar en sitio, es decir, para que agentes de Estados Unidos y Canadá vengan a México a verificar cómo se aprovecha el agua y cómo están regulados los terrenos donde se producen todos los productos agrícolas que van al mercado canadiense y de Estados Unidos. Entonces, ahí la crisis que podría generarse en que en algún momento determinado se nos cerraran esas puertas para los productos del campo sería terrible, porque además de que incrementaría la violencia, habría un desempleo brutal, los michoacanos no tendrían una ocupación en muchas regiones, porque no nada más sería aguacate, son frutillas, mango, limón, guayaba. Es melón, es toronja, es todo lo que produce Michoacán, que son muchos productos que hoy no están certificados, ni siquiera como certificación medioambiental, que es la que se les va a exigir. Aparte, los sitios donde se empacan, que yo trabajaba en uno, sé que tienen grandes retos en materia de responsabilidad social. Hoy muchos trabajadores del corte están, y ya lo ha manifestado el gobierno estatal, pero por un lado les dice, tienen que asegurarlos, tienen que crear empleos formales. Hoy están la mayoría de informales, no tienen seguro, tienen trabajos riesgosos, están expuestos a múltiples riesgos tan solo en la carretera con los retenes de no sabemos quién y cómo. Ahí hay riesgos que el gobierno estatal no les ha ayudado a regular. Les exige a las personas que crean empleos, pero no les ayuda, no les facilita. Hoy esos trámites son cada vez más difíciles. La gente hoy no tiene la posibilidad de incorporarse de forma, la verdad es que formal a los trabajos, y no estamos haciendo nada desde la materia legislativa para favorecer que sí se puedan integrar, para crear aquellos estímulos que les dicen, hoy tienes que contratar gente, tienes que abrir espacios a mujeres, a personas con discapacidad, pero no hay ningún incentivo que pueda hacer que las empresas también se puedan transitar a incorporar a las personas a trabajos formales. Como identificaba estos grandes retos y platicaba todos los días con los trabajadores, yo hacía hasta casi de recursos humanos, porque la verdad es que van a los seguros y les dan trámites larguísimos, no tienen medicamentos, no hay doctores. A veces las mujeres embarazadas tenían que trasladarse a clínicas en otras ciudades, nunca les podían conseguir los traslados, tardaban más de 2 meses con problemas así, imagínate. La verdad es que la realidad de la que viven los michoacanos que trabajan todos los días no es una realidad que se escuche en los senados, mucho menos que se escuche en el gobierno estatal o el gobierno federal, porque están muy desconectados. Ellos creen, y lo digo con toda honestidad, que la encuesta y la información que tienen detrás del escritorio corresponde a la realidad de lo que se vive en el territorio michoacano, y eso es totalmente diferente. Por eso vine a hacer una campaña al Senado cercana en la que recorro 76, casi 78 municipios al finalizar esta semana, porque voy a repetir varios municipios que ya había visitado con distintas actividades. Por eso es que creo que ahí es donde está la posibilidad de que sí podamos lograr este espacio en el Senado de la República para darle resultados a esta gente de la que te platico. Y en dado caso de que el voto te favorezca, Humberto, hay un tema que me parece que otro grupo poblacional, yo lo percibo así, a ver si coincides, hay que defender también a los órganos autónomos. Hay que procurar tener la posibilidad de mejorar nuestra democracia, pero no de debilitarla. Yo tengo la impresión hoy de que hay una propuesta diferente a la tuya, donde hay un ataque constante a los organismos autónomos, y se ha detenido incluso el tenerlos completos, como el de acceso a la información, donde el Senado es pieza clave. ¿Cuál es tu lógica de los organismos autónomos? ¿Tendrían que prevalecer o hay que disminuirlos? Hay que defenderlos. Tanta sociedad como sea posible, tantos organismos e instituciones intermedios de la sociedad como se pueda, y tampoco gobierno como sea necesario. Es decir, necesitamos transitar con esta visión, porque hoy todos esos organismos, en el Senado sí está pendiente de nombrar a los magistrados en el INAI, perdón, a los, no son magistrados, son consejeros del INAI. Y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Sí, es decir, falta que haya quórum en el órgano que califica la elección presidencial. De ese tamaño es el riesgo de este gobierno federal, queriendo debilitar a las instituciones, frenando el paso en todos los... O sea, metiendo la mano en el poder legislativo. Y nosotros necesitamos un legislativo que no se entregue al gobierno federal.
que no se someta al presidente o a la presidenta. Necesitamos unas instituciones fuertes para que puedan trabajar por las causas que defienden, la democracia, las elecciones libres, por supuesto la procuración de justicia, pero también, y lo tenemos que decir, no es posible que desde el Senado, que se revisan todos los tratados internacionales, se firmen y se aprueben, se ratifiquen los tratados de gobierno abierto y de transparencia, pero por otro lado no se nombren a las personas que deben de integrar este pleno para poder darle a los mexicanos información de en qué se está gastando el gobierno el dinero, de cómo se prevé que se haga una mejora regulatoria, que las empresas puedan instalarse con mayor facilidad en México, hacer atractivo pues a México, dando un Estado de Derecho fuerte para que no se atente contra la propiedad, por ejemplo en el tema de las pensiones, en el tema de la ley de amparo, que pues no les gusta porque fue a través de un amparo que se vacunaron a niños con cáncer en la pandemia, al personal médico de las instituciones privadas. No les gusta y por eso van a aprobar la ley de amnistía, porque les surge, ven que están perdiendo, ven que no son populares, ven que van a estados donde las cosas no van requete bien. Entonces hoy sí van a una agenda legislativa a bote pronto con las cosas que pues pueden dañar de manera permanente la vida institucional de México. Y nosotros lo que vamos a ir al Senado es a defenderla, a darle reversa a muchas cosas que han dañado al país y sobre todo a defender pues las causas de la gente que te digo que todos los días tiene que enfrentarse a las malas decisiones de los legisladores. Hoy hay otro tema que me parece también está en la polémica y que seguramente va a ser tema en el tercer debate presidencial, pero que también me parece a mí está muy vinculado al Senado. La militarización del país. Hoy yo percibo un país militarizado. Hoy los militares ni regresaron a los cuarteles, pero los vemos en toda la administración pública. ¿Cuál sería tu propuesta de llegar al Senado en este tema? Primero, los militares pues sí deben de dejar las obras de infraestructura. Debe de regresar la infraestructura para el mantenimiento de carreteras, para los puertos, aeropuertos, a las empresas que tengan la capacidad técnica para llevarlas a cabo, y sí necesitamos desmilitarizarlo. Ese debe ser un camino, pero la verdad es que mientras las policías municipales, y lo hemos dicho claro con Xóchitl, no reciban un pago justo por su trabajo, mientras no sean capacitadas, no tengan herramientas, no va a haber una estrategia de seguridad que permita que puedan retroceder a sus cuarteles los militares. Tampoco porque no haya una fuerza ciudadana, es decir, no un mando militar al frente de la estrategia de seguridad. Y es importante decir que la propuesta muy clara, y yo la digo de esta forma que es muy entendible, es ni guerra ni abrazo. Necesitamos inteligencia para combatir el crimen, necesitamos inteligencia para que se puedan debilitar, no las instituciones, no los empresarios, no los medios de comunicación que son a quienes esta administración ha perseguido. Necesitamos que debiliten a las células del crimen organizado, y por eso es que la estrategia deberá en todo momento fortalecer a las policías municipales, crear cuerpos con la capacidad técnica, de equipamiento, de armamento, logística y de personal para las instituciones estatales, donde hoy están muy debilitadas, no tienen todas estas capacidades para ir a combatir, para ir a hacer frente, para ir a crear una estrategia de inteligencia, para operar. Ni siquiera lo tienen las fiscalías para perseguir otro tipo de delitos. O sea, hoy la verdad es que han dejado todo al olvido, al abandono, y han pensado que estas son cuotas políticas para operarles una elección. En el ámbito de lo político y también de las posibilidades, Beto, te pregunto, ¿cómo está hoy esta fórmula que encabeza Araceli Saucedo y que tú la acompañas en la segunda fórmula en la competencia con los que se presume arrancaron con una ventaja considerable al Senado, que son Celeste Asensio y Raúl Morón, con esta alianza de Morena, PT y Verde Ecologista? Hoy, ¿cómo están tus posibilidades de llegar al Senado? Iniciamos con una campaña, digamos, a cuestas, porque si bien es cierto que no había candidatos o no se conocieron los nombres con mucho tiempo antes, como lo hicieron algunos candidatos del partido oficialista, la verdad es que hemos avanzado 19 puntos al menos en las encuestas del tracking que estamos llevando cada semana. Traemos 3 puntos de diferencia con ellos. La verdad es que es un empate técnico, está muy parejo. Pero hoy lo que sí es un hecho determinante es que las principales ciudades del estado de Michoacán, donde necesitamos ir a reforzar mucho la participación, hay sí una intención muy fuerte de gente que no declara o no manifiesta su preferencia,
que son casi 12 puntos porcentuales de la encuesta. Ellos generalmente no están con la administración actual, pero lo que sí es que a veces son votos que también no salen a participar. Y hoy lo que necesitamos para ganar esta elección, que te digo está muy empatada, es que la gente salga a participar, es que el día 2 de junio los ciudadanos en Michoacán valoren nuestra propuesta, esta opción que representamos con Araceli, que es esta opción de que podamos construir una estrategia de seguridad, regresar el Seguro Popular, reconstruir los programas sociales, proponer el 60 y más, trabajar de la mano con Xóchitl, que también está en una elección muy cerrada. Hemos visto ya la encuesta a 0.2 de diferencia. La verdad es que va a ser una elección muy cerrada, pero lo que sí necesitamos insistir, yo pienso que se va a repetir el fenómeno de Fox en el 2000 o el de Calderón en el 2006, que es la verdad que las descartan de una encuesta en la que pues, la encuesta real se va a dar el día de la elección. Y nosotros hemos construido a ras de tierra, con una campaña cercana, visitando a la gente, platicando con diversos sectores, promoviendo con nuestras estructuras, pero también tocando la puerta de productores del campo, de campesinos, de ganaderos, de personas que trabajan todos los días en muchos sitios en Michoacán, con empresarios, por supuesto, pero también lo hemos hecho con mujeres que han sido víctimas de violencia, con toda la gente que trabaja y que tiene que esforzarse, porque ellos son los que salen a votar. La gente que venimos desde abajo trabajando, yo les decía, la candidatura a mí nadie me la regaló, yo la he trabajado, a mí me ha costado todo lo que he obtenido y hoy esta candidatura me da mucho gusto decir que la hemos trabajado con de verdad mucha determinación para llegar al día 2 de junio a dar un resultado y darle mucho más resultado a los michoacanos, que son quienes depositarán su confianza en nosotros. Finalmente, Beto, preguntarte cuál sería un par de tus fortalezas y cuál un par de tus debilidades. Yo te pongo algo sobre la mesa. Me pareces un candidato joven, pero ya con una larga trayectoria. Podrían ser esas fortalezas, a ver si coincides. Y veo como debilidades que cargas con marcas partidistas o te acompañan marcas partidistas que en este momento traen un desgaste ante la población. ¿Coincides? ¿Ves otras fortalezas, debilidades? Yo veo las fortalezas de que personalmente soy una persona muy resiliente y así somos todos los michoacanos. Tenemos que salir adelante a pesar de muchas adversidades en lo cotidiano, a pesar de que tenemos gobiernos que no corresponden a lo que quisiéramos, a lo que aspiramos, a lo que soñamos los michoacanos. Creo que esa es una fortaleza, que soy muy positivo en el sentido de que nunca doy por hechas las cosas, nunca doy por hecha la libertad, la democracia, la prosperidad, el trabajo. Son cosas por las que tenemos que ir a pelear todos los días como mexicanos y como michoacanos. Las debilidades que yo veo en este proceso en general es que existe una marcada tendencia de miedo. La gente hoy tiene mucho miedo de salir a participar y que le quiten sus programas sociales, cosa que no va a suceder. Nosotros vamos a fortalecerlos. La gente hoy tiene miedo de no ir a votar con libertad porque sean condicionados, porque nosotros vemos también, sentimos el miedo de que compren la voluntad a billetazos, porque el dinero que se deberían gastar en la salud y en la seguridad de los michoacanos se lo están gastando en una campaña para movilizar, para acarrear, para que la gente vea eventos llenos y grandes que además no les están funcionando. Y yo creo que la otra pues desventaja podría ser, y lo digo podría porque son estos, digamos, marcas que han sido posicionadas, han sido también vistas por diversos casos, pero lo que yo veo con la gente cuando platico en muchos espacios es la gente hoy valora nuestras vidas personales, busca nuestra información, se entera, se informa y bien qué representamos, con quiénes trabajamos, qué proponemos, mucho más allá de los partidos. Pues Beto Lucatero, te agradezco el que nos hayas permitido conocerte y un poco más a detalle también tus propuestas. Se nos ha terminado el tiempo, pero gracias. Muchísimas gracias por este espacio y esperamos que pronto podamos seguir platicando con todas y con todos los que nos han escuchado. Seguramente tendremos otra oportunidad. Gracias a Beto Lucatero, él es el candidato al Senado del PRI, PAN y PRD. Y con ello nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted una excelente semana, que empiece bien su lunes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.